Bueno, vamos a esperar unos segundos más y empezamos en un segundo. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos, buenos días. Vamos a charlar de cómo optimizar la gestión de los límites y cobranzas en un contexto de crisis económica que puede ser el actual, obviamente, de coronavirus, o similar. Primero, para entender la audiencia que tenemos, para ver qué ejemplos damos, sobre qué hago énfasis, vamos a hacer una pequeña encuesta donde voy a pedir que ustedes me contesten rápidamente de qué industria son. ¿Sí? Tienen que hacer clic en una de las opciones, no hagan mucho problema. Ahí están contestando. Muy bien. Un pequeño problema con el tamaño de la pantalla, un segundo. Bueno, rápidamente les cuento, hay un 50% de industria financiera, un 10% de telco y otros. Así que bueno, vamos a dar especialmente ejemplos de industria financiera y de telco. Les comento solamente que la mayoría de estos sistemas de lo que vamos a charlar se aplica cuando hay volumen. ¿Qué significa? Son técnicas que tienen sentido cuando hay muchos clientes. O sea, en la industria financiera, si estamos hablando de personas físicas, seguramente tienen 10.000, 100.000 clientes. Si estamos hablando, pueden ser empresas también, y pueden ser que tenían miles de clientes. Este tipo de técnicas no se van a poder aplicar si te están hablando, si son una empresa que tienen 50, 100, 200 clientes. Muy bien. En general, la evaluación de riesgo se basa, un segundo, se basa en 4 aspectos. Hay que analizar la voluntad de pago, la capacidad de pago, cuán fácil es cobrarle al deudor y cuál es la estabilidad de su fuente de ingresos. ¿Cuáles son los indicadores que usamos en tiempos normales para esto? Para analizar la voluntad de pago, ¿qué se hace? Se mira la historia de pagos. La historia de pagos en la propia empresa, si ya es cliente, o cuando no es cliente, la historia de pagos en un buró. O sea, uno pide un informe crediticio. Otro aspecto que también indica la voluntad de pago, o sea, una persona que siempre pagó, se entiende que tiene voluntad de pagar. También se analiza qué tipo de productos tiene y, en particular, para qué es el destino del crédito. O sea, no va a ser lo mismo el riesgo si la persona pide un crédito para comprar una casa, comprar un bien, o es directamente un préstamo en efectivo, por ejemplo. No es lo mismo la mora de una tarjeta de crédito que un préstamo en efectivo. Por otro lado, para establecer el límite, pero también está correlacionado con el riesgo, necesitamos analizar la capacidad de pago. Si la persona tiene un ingreso muy bajo y debe mucha plata, no va a poder pagar, no tiene capacidad de pago. Hay que tener en cuenta también cuántos gastos son, cuántos gastos tiene. Obviamente, esto se puede estimar los gastos con el uso de la tarjeta de crédito o hacer una estimación de un gasto mínimo. Por eso normalmente se pide un ingreso mínimo para darle a una persona un crédito para sobrevivir. Respecto a la estabilidad de la fuente de ingresos, bueno, no es lo mismo una persona que trabaja en relación de dependencia que si es un autónomo. Un autónomo va a tener una variación mayor en los ingresos, va a estar más afectado por los vaivenes de la economía. La relación de dependencia obviamente tiene riesgo de que lo echen, pero esto normalmente está correlacionado con la antigüedad. Por eso una persona que trabaja hace muchos años en la empresa es menos probable que la echen. Ahora también obviamente influye la edad. No es lo mismo
una persona que se está acercando a la edad de jubilación que una persona que está en su mitad del ciclo productivo. Tampoco es lo mismo la edad de una persona muy joven. Hay una tendencia actual, todos sabemos, que los jóvenes tienden a cambiar más de trabajo que lo que se hacía hace, no sé, 10 o 15 años. Eh, y eso hace que la estabilidad de los ingresos varíe. Y por último, hay que analizar la facilidad de cobro. Es mucho más fácil cobrarle si estamos hablando de una institución financiera, a una persona que cobre el sueldo en el mismo banco, ¿sí? Es más fácil cobrarle cuando se hace un débito automático en la cuenta, que no sea el sueldo, que si la persona tiene que pagar en forma voluntaria. Todos estos aspectos son los que nos permiten evaluar el riesgo en situación normal. Ahora, en una situación de crisis, aparecen otros factores que hay que considerar. Por un lado, hay cambio de hábitos en la voluntad. O sea, yo siempre pagué, y siempre utilicé de determinada manera las cosas, pero de pronto hay un cambio de hábitos debido a la crisis. Lo que se está observando últimamente es que a pesar de lo que se suponía en algunos aspectos, en algunos casos, en bastantes casos, a pesar de lo que se suponía, los índices de morosidad están bajando. Y están bajando porque hay muchos hábitos que han cambiado. O sea, la capacidad de pago, en cierta manera, aumentó y la voluntad de pago, debido a que se está gastando menos, porque hay menos posibilidad de salir, menos posibilidad de irse de vacaciones, menos necesidad de comprar o cambiar artefactos o autos, etcétera, lo que hace que, si se puede, y estás en una situación en particular, la mora haya bajado, disminuido en algunos casos. Pero por otro lado, hay una disminución en la capacidad general de pago debido a la inflación. En realidad hay una inflación normalmente contenida, pero se espera en todos lados que cuando la crisis desaparezca, los precios retomen, o sea, haya una inflación debido a la emisión monetaria este, de los gobiernos. Por otro lado, los ingresos en muchos casos se han reducido, si bien es temporario, es una reducción real, depende de eso de la industria. También se espera que haya despidos, a pesar que, no sé, por lo menos en Argentina están prohibidos, en otros lugares no se realizan, pero que haya mayor cantidad de despidos, que cuando desaparezcan las ayudas económicas a las empresas, de las empresas de determinados sectores que por el momento están viviendo de esa ayuda económica, cuando esa ayuda económica desaparezca, muchas van a cerrar, muchas van a despedir a gente que hoy no despidieron, no se van a poder acomodar a las nuevas características de la industria, entonces el sector es un aspecto importante para la estabilidad. O sea, una persona que trabaja en, no sé, la industria del turismo, por ejemplo, va a ser muchísimo más afectada que una persona que trabaja en la industria alimenticia, aspecto que quizás antes no se tenía en cuenta. Y por otro lado, la posibilidad de cobro, hay que analizar bien la competencia, o sea, qué está haciendo la competencia, cómo lo está haciendo, qué facilidades le da para cobrar, etcétera, y cómo van a priorizar entonces nuestros clientes sus pagos en función de esas características. En síntesis, nos encontramos con una situación donde hay que considerar nuevas características para poder entender el riesgo de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Este tipo de características obviamente se pueden analizar en forma estadística o se pueden incorporar mediante reglas adicionales a nuestro sistema de crédito. ¿Qué podemos hacer entonces?
bueno, tenemos que hacer algo distinto a lo que hacíamos. Si seguimos haciendo lo mismo, lo único que vamos a ver es que el riesgo va a aumentar. Y lo que tenemos que hacer es aplicar, como siempre, estrategias diferenciadas, pero diferenciadas con los nuevos aspectos, y entender mejor a nuestros clientes. ¿Qué acciones diferenciadas podemos realizar? Respecto a la gestión de límites, la idea es realizar, incrementar o disminuir el límite, y lo mismo pasa con la estrategia de cobranza, cobrar o no cobrar a una persona, hacer una acción de cobranza o no, en forma diferenciada, hacer una acción adecuada al cliente correcto. En cobranza, normalmente, esto es independiente de la crisis, normalmente la mayoría de las estrategias de cobranza utilizan solamente dos aspectos, la antigüedad del atraso y el monto de la deuda. O sea, normalmente se empieza a gestionar en determinado día, por ejemplo, dicen, bueno, empezamos a gestionar el día 10, porque los primeros 10 días hay mucha gente que paga en forma voluntaria, y empezamos a gestionar por los montos de deuda más altos hacia abajo, que son la mayor data en riesgo. Esta es una estrategia sencilla. A veces te agregan 2 o 3 reglas más que tienen en cuenta, por ejemplo, si no es lo mismo que sea el primer pago impago, el first payment default, entonces muchas veces se empieza a los que son de primer pago, no se les espera 10 días, sino que se llama ya el primer día, etcétera. Pero en general, estos son los dos aspectos fundamentales. El score de cobranza, utilizar un score especialmente diseñado para cobranza, nos permite agregar una dimensión más. La idea del score es que permite entender quiénes tienen mayor probabilidad de pagar en forma voluntaria. Tenemos cuentas muy malas y tenemos cuentas muy buenas, ¿sí? ¿Por qué tratar a todos de la misma manera? La idea básica del score de cobranza es a los que son muy malos, a los que tienen baja probabilidad, hay que llamarlos enseguida. Al resto se puede esperar un poco más y al resto se los puede esperar un poco más. En síntesis, en vez de llamar, por ejemplo, a todos a partir del día 10, a los muy malos los empiezo a llamar el día 1, a los medios los llamo el día 7 y a los otros los llamo el día 15. ¿Sí? En promedio, voy a estar llamando el día 10. ¿Por qué el promedio da 10 y no 7? Porque normalmente no es que se distribuye, no es que hay un 33%, 33 y 33, sino que lo que se determina, lo que pasa en la práctica es que hay un 50% de cuentas buenas, un 30% de cuentas medianas y un 20% de malas, o algo así. ¿Cómo se determina si es buena, mala, etcétera? Media es los que tienen una expectativa de pago similar a la media, muy malas las que tienen más del doble de eso, muy buenas las que tienen menos de la mitad. Y eso da normalmente un 50, 30, 20 o similar. Entonces, con esto podemos entender qué clientes me van a pagar y después tenemos que definir en función de esa la estrategia, a quiénes llamamos, cuándo los llamamos, que es lo que conté recién como ejemplo, por qué canal, qué le ofrecemos además en los casos de refinanciación. Acá tenemos un ejemplo real de una implementación. No solamente tenemos en cuenta el score, ¿sí? Que acá podemos ver que tenemos distintos morosos, distintas tasas de morosidad, 17, 4, 3, un ejemplo de 3 grupos, ¿sí? Pero el exigible, el monto exigible, en todos es similar, el promedio es similar, sino que lo que se hace normalmente es que tiene en cuenta el score y el exigible, ¿sí? O sea que se ordena en función de una mezcla de el exigible y la mora. Acá tenemos otro ejemplo de una empresa, es un ejemplo real, esta misma ejemplo anterior, pero una empresa sin score, ordenaba solamente por el monto, y vemos que en principio gestionaba a todas las cuentas un promedio de 3 veces. O sea, la cantidad de gestiones era la misma,
la cantidad, la mora de cada grupo era la misma, independiente del monto, del orden del 13%. Al utilizar el score, ¿sí? Cada grupo tenía distinta morosidad y la cantidad de gestiones era mayor en el grupo de más riesgo, como se quería, porque se empezaba antes. En el siguiente grupo había un promedio de 2 y en el siguiente un promedio de 1 gestión. ¿Sí? Esto es porque, por un lado, se empieza antes acá, pero por otro lado, porque hay que llamarlo varias veces hasta que pagan, y muchos de estos, cuando llegaba el momento de empezar la gestión, el día 7 ya habían pagado y quedaban muchos menos para gestionar además. Entonces, no tenemos por qué llamar a todos los morosos. Los modelos predictivos nos indican en qué momento empezar, qué canal, etc. Y además, no lo hacemos solamente en función del atraso, sino también teniendo en cuenta el monto y el score. Para entender un poquito más, si su empresa, vamos a hacer una nueva encuesta pequeña, rápida. ¿Quiénes de ustedes están utilizando hoy en día un score para priorizar sus acciones de cobranza? Muy bien, disculpen, tengo un problema con el tamaño, no puedo mostrarles el resultado, pero aproximadamente un 55% no utiliza, el 45% sí lo hace. Ah, acá está, acá lo pueden ver, perdón. Ahora cambié el tamaño de la pantalla y lo pude hacer. Muy bien. Bueno, los que no están usando Score tienen una oportunidad para hacerlo. Repito, tienen que tener del orden, tienen que tener una cantidad de clientes importante porque los métodos de scoring se basan en técnicas finalmente estadísticas y empiezan a tener sentido cuando empezamos a hablar de miles de clientes. ¿Cómo aplicamos estrategias diferenciadas a la administración de límites de crédito? Como habíamos visto, el score permite ordenar las cuentas en función de si son malas o si son buenas. Y de vuelta, la idea es, ¿por qué aplicarle a todo el mundo el mismo límite, sino que lo podemos hacer en función del riesgo? ¿Sí? Nuevamente, la idea es qué clientes necesitan más crédito, pero además me van a pagar. Y la estrategia es cuándo le aumento y cuánto de aumentar. O cómo definimos el límite. Y acá tenemos un ejemplo de aumentos de límites. En este caso es un ejemplo de tarjetas de crédito. ¿Sí? Teníamos una población con una suma de límites 1,4% de malos, o sea, 1,4% no paga, está en mora por lo menos de más de 90 días, esta es la definición que se ha aplicado en este ejemplo. La suma de los límites era del orden de las 82 unidades que quieran, dólares, 82.000 dólares, 82 millones de dólares, etc. Y la pérdida entonces es el 1,4% de este importe. ¿Sí? Uno puede decidir, bueno, vamos a aumentarles a todo el mundo el 20%, la pérdida va a ir de 1.127 a 1.358. En vez de hacer eso, lo que se puede hacer es dividir por, ¿sí? De vuelta, tenemos un promedio, era 1,4, o sea, los de medio son los que tienen más o menos 1,4, o sea, 2. Altos son los que tienen tipo el doble, bajo los que tienen menos de la mitad. Y entonces, tenemos una población, como habíamos dicho antes, que no es uniforme, no es que hay 33, 33, 33, sino que al dividir en esos puntos de corte nos queda 60, 30 y 10. ¿Sí? Y aumentamos el 30% al primer segmento, un 10% al segundo y un 0 al resto. Se hacen las cuentas, eso da un promedio del 20%, o sea, mi exposición sigue siendo la misma, pero ahora la pérdida está asociada a cada segmento,
lo que me da una pérdida de 1.247 es una mejora del 8%. El solo hecho de utilizar una estrategia diferenciada, ¿sí?, me permitió bajar la mora un 8%. Además de estos, obviamente están los de muy altos. Los muy altos no lo hubiera aumentado ni en un esquema ni en el otro esquema. Acá es la diferencia no entre usar score y entre sí o no usar un score. Estamos usando el score, o sea, menos de 700 puntos no se le aumenta a nadie. Pero la diferencia es, a los que le aumento, en vez de aumentarles de todo igual, se le aumenta en forma diferenciada. De la misma manera se pueden asignar límites, un límite inicial. Por ejemplo, en vez de asignarle a todo el mundo un límite, por ejemplo, una tarjeta de crédito de 2 ingresos, lo que gana multiplicado por 2, le puedo decir, bueno, a este grupo le asigno 3 ingresos, a este 2 ingresos y a este 1 ingreso. O sea que tengo una exposición asociada al riesgo. Entonces, el modelo predictivo nos permite identificar esos niveles de riesgo y lo que se hace es subir o bajar los límites en función de ese riesgo o establecer un límite inicial en función de ese riesgo, además obviamente de la capacidad de pago. En las tarjetas de crédito muchas veces no, por lo menos la reglamentación, inclusive independiente de la reglamentación, acá en la Argentina hay que comunicarle por escrito si a una persona le bajás el límite de crédito, e inclusive muchas veces no es una buena práctica comunicarle a la persona que le bajaron el límite. Entonces lo que se hace es que la práctica común en la industria financiera es que todo el mundo en la tarjeta de crédito tenga un sobrelímite que no sabe, ¿sí? O sea, el límite escrito es, por ejemplo, $1.000, pero hay un sobrelímite del 20%. O sea que si se pasa un poco, no hay ningún problema, o de un 10%. Lo que se puede hacer justamente es cambiar estos sobrelímites en forma dinámica en todos los meses. La gente que tiene bajo riesgo tiene un sobrelímite del 10, los que tienen un medio un 5 y los otros un 0%. Y cuando van cambiando su comportamiento, ese sobrelímite que está oculto se puede cambiar sin ningún problema. Esa es una forma de implementar esto también. Vamos a hacer una nueva encuesta a ver quiénes de ustedes están utilizando scores para administrar los límites de crédito. Muy bien, vemos acá que un 60% lo utiliza. Podríamos inferir que la mayoría de los que utilizan score para administrar los límites, algunos de ellos no tienen score de cobranza, pero muchos de ellos también lo utilizan. Pero vamos a ver con qué periodicidad, vamos a ver más que con qué periodicidad los revisan. Lo utilizan el score, pero obviamente capaz que lo hacen, pongan, siempre lo deben hacer a pedido del cliente también, que si lo pasan a pedido del cliente y anual, por ejemplo, ponen solamente anual, ¿no? Muy bien, gracias a todos por contestar tan rápido. Eh, se ve que el problema es con el largo de la encuesta, de vuelta no lo puedo transmitir, pero eh, les comento que un 20% lo hace solo a pedido del cliente, un 26% lo hace en forma mensual, ¿sí? 22% en forma semestral y un 17%, 13% anual, 17% esporádicamente. Primer comentario, o sea, porque si bien un 60% utilizaba scores, solamente el 25% revisa los límites mensualmente. Es una muy buena práctica aplicar esto
estas estrategias para revisar los límites mensualmente, si es una tarjeta de crédito con este límite, sobre límite en particular, pero en particular revisar a los clientes a quienes se les puede prestar más y a quienes se les puede prestar menos. En un momento de crisis es fundamental poder tener esto actualizado mes a mes, porque va cambiando mes a mes la situación. Muy bien, eso es cómo aplicar estrategias diferenciadas. Como les contaba, estas estrategias permiten maximizar y optimizar la cobranza, optimizar la administración de límites. Lo tienen que hacer más a menudo de lo que hacían antes y tienen que tener en cuenta nuevos factores. Estos nuevos factores los pueden tener en cuenta mediante reglas, mediante excepciones o mediante el desarrollo de un score. Obviamente tienen que obtener esa nueva información y saber más de ese cliente. O sea, quizás en qué industria trabaja, quizás antes no le daban importancia, pero tienen esa información, etcétera. Vamos a entender ahora qué fuentes de información podemos utilizar para obtener mayor conocimiento del cliente. Para analizar la voluntad de pago, para entender los cambios de hábito, tenemos muchísima información. Bueno, tenemos los bancos que tienen en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito, en las operaciones, tienen mucha información, en las transacciones tienen mucha información sobre los hábitos de esa persona. Una persona que pueden entender en qué está consumiendo, cómo cambió su hábito de consumo, cómo cambió su saldo, o sea, cuánto gastaba antes y cuánto gasta ahora, y entender qué está pasando. También se puede analizar la voluntad de pago mediante encuestas, mediante test psicométricos, donde voy a comentar en un ratito eso. Respecto a la capacidad de pago, bueno, es importante entender cómo fue afectado su nivel de ingresos. A veces esta información existe en forma pública y uno puede saber si el nivel de ingresos fue afectado en qué porcentaje o nada. Y inclusive podríamos saber si la persona conserva o no conserva el empleo. ¿Qué significa esto? No, uno no le va a pedir a todos los clientes manden el recibo, no quedaría muy bien, pero quizás el método anterior consistía en darle un préstamo a alguien sin pedirle ningún papel cuando ya era cliente. Quizás ahora una buena práctica es pedirle que presente el recibo de sueldo y uno puede saber si él conserva o no todavía ese empleo que tenía. ¿Okay? Respecto a la estabilidad, bueno, un aspecto que influye muchísimo, no es lo mismo una persona que está en relación de dependencia en una entidad estatal o una privada. Las entidades estatales no van, lo más probable es que no hagan despidos masivos. En los privados va a depender del rubro, inclusive va a depender de la situación de la empresa. Normalmente, en una situación normal, solamente se evalúa la situación de la persona que pide el préstamo. ¿Sí? En una situación de riesgo, también en una situación de crisis como esta, donde se espera pérdidas de empleo, una posibilidad, un factor adicional a incorporar es el riesgo de la empresa en que trabaja. ¿Sí? Si la empresa no anda bien, es más probable que tenga que echar gente. Entonces uno puede evaluar el riesgo, cómo está la situación de la empresa donde trabaja el empleado. ¿Por qué podemos analizar las transacciones? Las transacciones nos dicen mucho del cliente. Nos está hablando de cuánto gasta, cuál es su compra promedio, cuál es su compra máxima, si hace retiros, si hace transferencias, etc. Nos dice también en qué momento lo hace, en qué horarios, qué días de la semana, con qué velocidad lo está haciendo, etc. También nos dicen qué tipo de comercios compra, qué rubros, comida, entretenimiento, etcétera, si son comercios de alta gama o baja gama. E inclusive
podemos saber en dónde. Ahora probablemente lo haga cerca de la casa, o sea, lo haga a través de la web, ¿sí? Pero podemos entender los quienes siguen comprando en forma física, quienes migraron a comprar en forma este, remota, porque podríamos saber, por ejemplo, en las transacciones en dónde la están haciendo. A veces esta información está, porque ya podemos saber en qué sucursal se hizo, a veces esta información no la podemos tener, pero parte de esta información en una época más normal se puede obtener porque si la persona viaja, podemos saber que está comprando en comercios o en restaurantes o etcétera, de un lugar donde viajó. En síntesis, las transacciones nos hablan de la capacidad de pago de la persona, de su estilo de vida, de sus necesidades de financiamiento e inclusive obviamente, de su riesgo crediticio. Hemos desarrollado modelos, por ejemplo, con mucho éxito, analizando solamente la información de la tarjeta de débito de una persona, ¿sí? Y con eso se estima el riesgo crediticio. Hemos desarrollado modelos, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cómo analizamos las transacciones, en qué tipo de comercios compras, si son de alta gama o baja gama? Obviamente una posibilidad es agarrar los comercios y clasificarlos manualmente. Lo que hacemos normalmente no es eso, sino que desarrollamos submodelos que aprenden mediante técnicas de Machine Learning qué tipo de comercio es, si el comercio es de alta gama o de baja gama, si es un comercio que típicamente compran hombres o compran mujeres. Y esa información se utiliza como input. Si es un comercio donde compra normalmente gente joven o gente de mediana edad, etcétera, y se infiere el tipo de comercio, o si querés, el tipo de público que compras normalmente en cada uno, analizando montos promedios de las compras, analizando el tipo demográfico de la gente que compra, etcétera. Y esos submodelos se alimentan a otros modelos. Mediante esta técnica, por ejemplo, varios de nuestros clientes, pero uno de nuestros clientes desarrolla, lo descubrió el sistema automáticamente, pero obviamente cuando uno lo descubre es muy fácil, pero lo interesante es que lo descubrió la técnica de Machine Learning, que las personas que compran, los hombres que compran en negocios de mujeres, tenían muchísima más probabilidad de aceptar una tarjeta adicional. ¿Sí? Obviamente, siempre puede haber una compra esporádica, porque una persona compra un regalo para su pareja, ¿sí? Pero cuando esto se repite con frecuencia y la persona no tiene, no hay un adicional asociado, es muy probable que se requiera un adicional. Este tipo de campaña tiene un nivel de aceptación del orden del 60%. O sea, cada vez que se ofrece una tarjeta adicional cuando se detecta esta asociación, 6 de cada 10 aceptan ese adicional. Lo mismo pasa cuando tenemos otro ejemplo donde al estimular, analizar la conducta de pagos, el estímulo para aumentar las compras, analizando las transacciones, antes de hacer este análisis, el banco en cuestión mandaba todos los viernes todas las ofertas con las que tenía descuentos, las ofertas que tenía para la tarjeta. En vez de hacer eso, a cada persona en el asunto decía, miren las ofertas que tenemos para usted. En el asunto se cambió por, mirá las ofertas que tenemos en indumentaria. Y los logos que aparecían eran los logos adecuados a su nivel de compra. Eso hizo que la originación, o sea, la adquisición, perdón, aumentara en un 20%. El open rate aumentó en un 50% y el consumo aumentó en un 20%. ¿Qué nos dicen los test psicométricos? Esto es una cosa nueva también que estamos aplicando para obtener información, que es entender
cuál es entender de alguna manera, medir de alguna manera la responsabilidad de una persona. ¿Sí? Tenemos acá un ejemplo, una persona que se quedó sin trabajo o le redujeron el sueldo, puede tener dos actitudes. Una es decir, mejor recorto gastos, otra dice, bueno, yo sigo gastando como siempre, no es mi problema. Obviamente son actitudes distintas y entender eso, obviamente, no se te pregunta, che, si te reducen el sueldo, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Sino que se hacen test indirectos y uno puede entender más de esa persona. ¿Cómo funciona esto en la práctica? A la persona se le evalúa y cuando está en una zona intermedia de riesgo, o sea, si es muy malo, obviamente se lo rechaza, si es muy bueno, se lo aprueba, si está en una zona intermedia, se lo ofrece y dice, bueno, para analizar, o sea, en vez de subir, por decir así, en un momento de riesgo el punto de corte, antes aprobaba a todos los que tenían score de más de, no sé, doy un ejemplo, 600 puntos, y uy, ahora hay crisis, subamos esto a 700 puntos, lo que se puede hacer es decir, bueno, más de 600 puntos lo apruebo, menos de 600 lo rechazo, y cuando está entre 600 y 700, lo ofrezco la posibilidad de completar una encuesta adicional, hacerle preguntas adicionales, y esas preguntas adicionales son las que permiten diferenciar a quiénes de ese grupo de entre 600 y 700 apruebo y no apruebo. Con respecto a los datos laborales, la idea es poder analizar y utilizar ahora como factores adicionales estos datos que quizás pedirle el recibo, analizar el riesgo de la empresa, el rubro del empleador, y tener en cuenta esos aspectos para decidir dar un crédito y o administrar ese crédito. Tengan en cuenta que mucha de esta información, si está desempleado o no, la tienen muchas veces, pero no la utilizan. No solamente se puede pedirle a una persona el recibo cuando pide un crédito, sino que cuando se lo llama, muchas de las personas dicen, mira, no te puedo pagar porque perdí el empleo y por eso me atrasé, ¿sí? O me bajaron el sueldo y por eso me atrasé. Obviamente, si no termina pagando nada, no le van a dar otro préstamo porque la persona no pagó, pero quizás la persona dijo eso pero termina pagando porque, bueno, hace un esfuerzo adicional, etcétera, solamente fue un atraso. Pero esa información de que la persona perdió el empleo, etcétera, es una información que ustedes tienen en el sistema, pero está en el sistema de cobranza y cuando viene y le piden un préstamo adicional, se lo vuelven a dar, aunque sabían que esa persona había perdido el empleo. También se pueden analizar los datos del mercado, o sea, la mayoría de los países disponen hoy en día de información pública disponible por el Banco Central, y entonces, por ejemplo, el hecho que una persona haya pedido créditos últimamente y esté pidiendo un nuevo crédito, o sea, pedir muchos créditos, un indicador que en tiempos normales puede no ser tan importante, en esta época va a ser más importante analizar cuál es la deuda que tiene con el mercado, siempre se hizo, pero en este momento puede tener un impacto completamente distinto, etc. Y eso hace que los modelos que usamos siempre tengan que actualizarse más a menudo. Vamos a hacer una nueva encuesta que es para entender ustedes típicamente cada cuánto actualizan sus modelos de riesgo crediticio, obviamente los que usan scoring, ¿no? Muy bien, perfecto. Tenemos, nuevamente, disculpen, no se los puedo mostrar, pero les cuento que hay un 10% que lo hace en forma mensual, un otro 10% lo hace en forma trimestral, y la mayoría, o sea, el 80% restante lo hace cada uno o más. Ya tenemos 30% en forma anual, un 20% cada 2 o 3 años y un 20% cada tanto. Eh,
si bien en épocas normales actualizar los modelos cada cada año, cada 2, 3 años o cada tanto, que es cuando empiezan a perder capacidad predictiva, puede no ser tan malo. En épocas de crisis, esos modelos obviamente van a performar, la performance va a bajar, ¿sí? Quizás van a seguir, en general, siguen ordenando, pero la capacidad de discriminación baja porque hay información adicional que en otros momentos de crisis, en otros momentos normales no tenían importancia, en un momento de crisis pasa a tenerla. Aún actualizando en forma mensual o trimestral, si esas fuentes adicionales de información no se incorporan, no va a haber una mayor discriminación, lo único que va a pasar es que el modelo va a sopesar algunas variables en forma distinta y se va a ajustar mejor a la probabilidad real, pero no necesariamente va a aumentar la capacidad predictiva si no están esas variables adicionales. ¿Y por qué no se hace esto? ¿Por qué en general el 80% lo hace cada año o más? Porque desarrollar un modelo de scoring normalmente lleva mucho tiempo y además implementarlo después es complicado porque el sistema, cambiarlo a veces tiene otra prioridad, no lo cambia, no lo puede implementar. Lo mismo pasa con estrategias, cambiar estrategias cuando no se tiene un motor de decisión, etc. Bueno, por suerte, las nuevas técnicas de inteligencia artificial vienen en nuestra ayuda para eso. Las técnicas de Machine Learning normalmente tienen una mejor performance, pero lo más importante es que pueden analizar nuevas variables, cientos de variables, en una forma que antes no se podía hacer. Hay distintas técnicas, nosotros utilizamos para construir nuestros modelos unas técnicas híbridas, ¿sabes? Analizamos, tenemos modelos que aprenden de forma automática, pero les ponemos con restricciones, es decir, garantizamos, el sistema garantiza automáticamente la monotonía, por ejemplo, de las variables para que no obtener resultados no sean intuitivamente, que no sean correctos desde el punto de vista intuitivo. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene más atrasos, una persona que nunca tiene atrasos, normalmente va a tener que tener un mejor score que una persona que tiene un atraso, pero una persona que tuvo 5 atrasos debería ser peor que una que tuvo uno solo, por ejemplo. Peor o igual, ¿no? Una persona que tuvo 5 atrasos no debería ser mejor que una que tuvo uno. Eso es lo que no puede pasar, eso es lo que se llama monotonía. Entonces, agregando restricciones adicionales a las variables, cuáles entendemos que deben ser monótonas y cuáles no, el sistema encuentra rápidamente el modelo, lo que nos permite actualizar y mantener actualizado el modelo en forma automática constantemente. Y va aprendiendo periódicamente, mensualmente, todo depende del volumen de cuentas que se tenga, pero una cantidad de cuentas interesante. Mensualmente, normalmente el sistema se reentrena automáticamente y va adaptando el modelo y puede analizar muchísimas más variables. Por ejemplo, en los modelos que hemos desarrollado, el sistema detecta automáticamente que no solamente influye si la persona pidió un crédito últimamente, sino en qué entidad lo pidió o con qué entidad trabaja, ¿sí? O sea, analiza el nombre, por decir así, de la entidad, en el código de la entidad. Estamos hablando de que hay, por lo menos en la Argentina, del orden de las 200 entidades financieras con información en el Banco Central y tiene en cuenta eso en forma automática, no es que hay una clasificación previa de estas entidades, sino que el sistema las detecta automáticamente y tiene en cuenta eso como algún factor adicional. Hay que hablar que analizamos las transacciones, etcétera, y todo en forma automática. A modo de resumen, estuvimos viendo, y ahora tenemos un
tiempo para preguntas. A modo de resumen, estamos viendo que es importante utilizar fuentes de información que normalmente no estamos utilizando, fuentes de información laboral. Laboral significa, como dijimos, si la persona trabaja o no trabaja, pero también en qué empresa trabaja y cuál es el rubro donde trabaja, cuál es el riesgo de la empresa, analizar las transacciones, analizar datos del mercado. Se pueden construir modelos a medida, en forma automática, mediante técnicas de Machine Learning que nos permiten rápidamente incorporar nuevas variables de forma confiable y actualizarlos en forma, por decir así, prácticamente permanente. Por último, todo esto es importante que lo hagamos para algo, es decir, que apliquemos estrategias diferenciadas que tengan en cuenta la voluntad, la capacidad, la estabilidad, la posibilidad de cobrar. Y por último, fundamental, es evaluar y mejorar estos modelos y evaluar y mejorar las estrategias. O sea, hay que medir los cambios, qué impacto tienen los cambios en las estrategias que hemos realizado, qué impacto tienen los nuevos modelos que hemos implementado. Muy bien, ahora vamos a pasar a unas preguntas. Pueden hacer sus preguntas en la página en el chat. Esperando que lleguen algunas. Acá tenemos la pregunta, la primera. Nos pregunta cómo funciona en la práctica la solución que ustedes proveen. Muy buena esa pregunta. Bueno, nosotros tenemos distintas opciones, pero básicamente tenemos una plataforma cloud donde ustedes pueden subir los datos de forma anonimizada, o sea, no hace falta identificar el cliente, sino solamente las variables, con un número de cliente o algo así, y el sistema desarrolla una fórmula de score automáticamente y le asigna a cada persona un score. Eso lo hacen periódicamente, obviamente charlamos con ustedes cada cuánto conviene en función del volumen, pero digamos, supongamos en forma mensual, y entonces en forma mensual tienen una nueva forma de escorear a sus clientes. Y esto tendrían que aplicarlo en forma de real time. En real time, la plataforma también permite que el score, en vez de devolverse para toda su cartera de clientes, se haga en forma 1 a 1 en real time. Una segunda pregunta que tenemos acá, ¿cuál es el volumen mínimo que se necesita para que un score de cobranza funcione y qué antigüedad debería tener la cartera? Bueno, el score de cobranza tiene de bueno que no necesita tanto tiempo de antigüedad. O sea, un score de cobranza, a diferencia de un score de comportamiento, se desarrolla, el score de cobranza se aplican normalmente y tienen buen resultado para lo que se llama mora temprana, o sea, trazo de menos de 30 días, menos de 60 días, como mucho. ¿Sí? Ahí es donde hay un buen impacto y una buena diferencia. Por lo tanto, necesitamos 1 o 2 meses de recorrido y de información se necesita como mínimo 3 meses. O sea que el score de cobranza se puede aplicar o sea, si tienen 6 meses de antigüedad de su cartera, ya podemos empezar a desarrollar un score de cobranza que se vaya adaptando mes a mes, por un lado, y se aplica para todos aquellos clientes que tengan como mínimo 3 meses de antigüedad. Lo que se hace, ¿qué pasa cuando es el primer mes o el segundo mes? Bueno, se usa la mejor práctica que es el primer mes. Si una persona se atrasa en el primer pago, hay que llamarlo enseguida. Puede haber problemas operativos, que no haya recibido la comunicación, que se haya olvidado, pero además hay que mostrarle que si se atrasa se lo va a llamar. Entonces, el primero y segundo vencimiento se lo llama enseguida. Al tercer vencimiento se utiliza la recomendación del score. En cuanto al volumen mínimo, te diría que debería haber como mínimo, en principio, como regla unas 10.000 personas, 10.000
clientes que entren en mora, ¿sí? En el día 1. ¿Sí? No es necesario que haya 10.000 con más atraso de 90 días, sino 10.000 que normalmente gestionan, que llaman del orden de 10.000. Obviamente, si el número de 10.000 es 9.000, 8.000, también van a poder. Lo que la idea es que con 1.000 no van a tener un impacto muy importante en el score. Desde el punto de vista teórico, con 2.000 ya se pueden realizar. Desde el punto de vista práctico, yo les recomiendo que tienen que estar más cerca del número 10.000 que del número 2.000. Una tercera pregunta que tenemos acá: ¿a partir de cuántos clientes conviene mezclar carteras de agencias para medir performance? No sé si entiendo perfectamente la pregunta, pero siempre conviene trabajar con distintas agencias, supongo que se refiere de cobranzas, para poder comparar cómo se comportan unas con otras, y acá les puedo decir que 1.000 pueden comparar cómo se comportan. Cada agencia tiene el orden de 1.000, les va a dar resultados significativos. Desde el punto de que se puede calcular en forma teórica el número exacto, podríamos verlo. Si los números son muy bajos, se pueden calcular. Si tienen el orden de 1.000 para cada agencia, no van a tener problemas. Otra pregunta respecto de la disminución de la mora observada: nuestra entidad lo vimos. ¿Podríamos decir que entonces factores como la imposibilidad de viajar, la baja en el consumo, son factores que generan esta variación? ¿Cuál otro? Es muy interesante. No tengo una respuesta realmente real para, o sea, había que hacer una investigación de mercado para entender, pero sí, la baja en el consumo es uno de estos factores fundamentales. Eso se puede medir muy fácilmente, porque uno puede mirar, por ejemplo, si estamos hablando de una tarjeta de crédito, cuál es el consumo promedio de los clientes antes y después, o sea, y durante, digamos, de la crisis, y uno observa que hay una baja en el consumo, así que sí es uno de los factores importantes de esta variación. Por otro lado, el hecho que el tipo de compras que se realizan no solamente está baja, sino que el tipo de compras que se realizan están más asociadas o sea, perder hoy la tarjeta de crédito es un problema, Entonces también se prioriza el pago de la tarjeta de crédito porque es el medio de pago, no tanto el efectivo. Preguntan acá cuáles son las variables imprescindibles para un score de cobranza. Bueno, la variable imprescindible para un score de cobranza, yo te diría que la primera es la historia de pago. Saber cómo pagó la persona. Si un cliente siempre pagó bien, es más probable que te siga pagando bien, aunque ahora tenga un atraso. Si siempre tiene atrasos, etc. Pero lo que es imprescindible es tener la cantidad de días de atraso real, no la cantidad de días de atraso a fin de mes. O sea, una persona que te vencía algo el día 10 y lo pagó el día 29, tuvo 19 días de atraso, pero el día 30 está en cero. Una persona que vencía el día 10 y pagó el día 10, el día 30 está en cero, sin embargo tuvo 0 días de atraso. O sea, la variable imprescindible es la cantidad de días de atraso real. Pero, además de eso, hay otras variables que son importantes. Te diría que hay dos más. O sea, una fuente de información es la historia de pagos. Esa es la imprescindible. Y lo que diferencia principalmente un score de comportamiento de un score de cobranza es que la definición de bueno o malo es otra, pero se utiliza también dos fuentes adicionales que son la historia de contactos, o sea, si la persona se la contactó o no antes que pague, si tuvo promesas rotas o no. O sea, la contactación es muy importante, es una fuente de información adicional propia del score de cobranza. Y
Bueno, te diría que esas son las dos fundamentales. Te diría que esas son las dos fundamentales. El otro aspecto que influye muchísimo es el tipo de cobranza que se le hace, no lo mismo. Normalmente se hace un scorecard para cada tipo de cobro, no es lo mismo cuando una persona que acredita el sueldo y no se le pudo cobrar en el banco, o que una persona es un jubilado que cobra en determinados días y paga el día que cobra, etcétera. Diría que esas son las tres fundamentales, pero bueno, obviamente lo podemos ver con más detalle. Acá me dicen que alguien está migrando a una herramienta cloud, que hace 3 o 4 años no calibra el modelo. Lo que vimos hasta ahora es que ordena excelente la cartera con pocas variaciones, pero muchas más variables para jugar, y nos independiza mucho más del sistema. Es cierto, lo que es muy importante en, en las herramientas, perdón dicho, cuando desarrollan un modelo con estas nuevas técnicas, es que no haya sobreajustes, o sea, que hagan validaciones, lo que se llama validación out of time, fuera del momento de desarrollo. O sea, no solamente agarrar una muestra de desarrollo y validación, sino que validarlo en un periodo completamente distinto a esa. O sea, lo que se hace normalmente, uno tiene una muestra de desarrollo y una muestra de validación, que es un porcentaje al azar que uno dejó en forma independiente. ¿Sí? Eh, pero es importante que evalúen eh, en otro momento, en otro periodo, si es mejor el comportamiento en un periodo más distante del desarrollado para ver cómo se comporta. Y la otra cosa es que hagan pruebas eh, de estabilidad jugando con las variables. O sea, ustedes pueden mirar cuánta gente, por ejemplo, supongamos que fuera un score de, de originación, normalmente una persona que a más ingresos hay menos mora, eso es lo que uno esperara, y entonces uno puede probar esta hipótesis en el modelo. Dice, bueno, toman la cartera y ven si a la gente le incrementan el sueldo en un 100%, ¿sí? ¿Cuánta gente debería mejorar el score de todo el mundo? Se duplica el sueldo, ¿sí? ¿Cuánta gente baja? ¿Sí? Ese es un problema porque no es intuitivo. Entonces, es ese tipo de pruebas que se pueden realizar. Nuestros sistemas garantizan que ese tipo de cosas no pasen porque garantizan la monotonía de las variables que se declararon como monótonas. ¿Cuál es el periodo óptimo para realizar un score de cobranzas y uno de límites de cuenta? Esta va a ser, vamos a contestar esta y una más y vamos a dejar el resto, se las contestaremos si no por mail, a cada uno de ustedes o les mandaremos a todas las respuestas, las preguntas que hicieron para que todos las puedan leer. Creo que eso sería lo mejor. Vamos a mirar, poner las preguntas y las respuestas y vamos a enviar por mail a todos. Pero vamos a contestar esta antes de terminar. ¿Cada cuánto convendría revisar? En periodos normales, un score de cobranza, un score de límites, se podría decir que si se revisa cada 6 meses, podría estar bien. En un periodo de crisis, revisarlo mensualmente es muchísimo mejor. Y en general yo lo que haría es revisar siempre mensualmente con este tipo de técnicas, porque si no hay nada que cambiar, no va a cambiar nada. Y en vez de desajustarse, se va a mantener siempre ajustado, siempre va a garantizar la performance, etcétera. Última pregunta, entonces, ¿qué conocimientos requiere el usuario de la entidad que administre el score? Bueno, requiere un conocimiento, no para usar la herramienta, no se requiere ningún conocimiento, se requiere un conocimiento para evaluar la herramienta. Es como manejar un auto, ¿sí? Vos no necesitas saber de mecánica para manejar un auto, pero no es que te subís a un auto sin hacer un curso de manejo. O sea, tenés que entender qué es un score, cómo se mide, cómo se monitorea. Nuestra herramienta se ocupa de la mecánica. Bueno,
hemos cumplido la hora. Quedan varias preguntas más. Espero que les haya sido claro y les haya sido útil. Como les dije, les vamos a mandar las preguntas por mail, las preguntas con sus respuestas por mail para que todas las tengan, pero además siéntanse libres de hacer preguntas adicionales o si quieren tener alguna charla uno a uno para entender un poquito más. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y su atención. Hasta luego.